Bueno, en esta segunda clase vamos a comenzar a ver el uso de funciones en Postgres. Sobre todo vamos a ver al final el uso de funciones que ya están desarrolladas. Pero bueno, vamos a empezar un poco tratando de ver cómo, bueno, qué tipos de funciones hay y cuáles podemos crear, ¿vale? Desde el punto de vista del usuario. Entonces, Postgres utiliza cuatro tipos diferentes de funciones que se pueden definir desde el usuario. Tiene un catálogo muy grande de las que ya están definidas, que vamos a ver un poco al final de la clase, pero en principio estos cuatro tipos sí queremos crear funciones definidas por el usuario. Os pongo ahí el enlace un poco a la documentación también para que veáis, aunque digamos un poco complejo, pero bueno, básicamente estos cuatro tipos yo los estoy englobando aquí en tres, que creo que es más fácil de entender. El primer tipo son funciones que llamamos de consulta. Funciones de consulta, bueno, funciones van a ser siempre igual, es decir, una rutina de programación que ante unos parámetros de entrada devuelve unos parámetros de salida, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión, este tipo de diferente función depende mucho del tipo de lenguaje que se utilice para hacer esa programación. La primera, con funciones de consulta, se utilizan funciones escritas en SQL. Entonces, se utiliza SQL sobre el catálogo, sobre el diccionario de datos normal, el catálogo de la base de datos, y se le añade una estructura para recibir esos parámetros de entrada y de salida y demás. Pero básicamente en SQL es lo más sencillo para desarrollar y también muy potente a la hora de hacer trabajo con los datos. ¿Vale? Luego están funciones de programación, más programación pura, donde se utilizan los Procedural Language Functions, serían estas PLF, y se utilizan estas funciones. El cuerpo del mensaje no se utiliza SQL, se utiliza lenguaje de programación, digamos, estructurado. Revisando un poco el tema de programación, aquí vemos estas dos formas de entender la programación. El lenguaje SQL es un paradigma declarativo, imperante, es decir, eh, yo le digo lo que quiero conseguir, el cómo lo haga no me importa tanto, ¿vale? Es decir, no sé, insértame en esta tabla estos datos, ¿vale? Como lo haga, importa tanto. En un lenguaje procedimental, más de programación estructurada, más algorítmico, digamos que le voy a decir, le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer, no tanto el resultado, sino tienes que hacer, vas a hacer A, B, C, D, y en este caso el flujo se mueve por un lado o por el otro con unas condiciones y una serie de cosas que se hace. Y ese paradigma de programación se llama de programación estructurada, para el proceso de PL, de lenguaje de Procedural Language, muy basado en SQL, pero también ahí se puede utilizar TCL, se puede utilizar PERM, ahora sobre todo se está utilizando Python mucho para todo el tema de Big Data, es decir, yo lo que estoy es ya incrustando dentro de la base de datos la potencialidad de la programación. Pero ojo a entender bien esta diferencia y por eso los tipos de funciones de consulta de programación, porque el enfoque es diferente. Si lo hago en SQL es un paradigma donde le digo lo que tiene que hacer. Cuando hablo de un paradigma más estructurado, procedimental, le digo cómo lo tiene que hacer. Son dos enfoques diferentes y bueno, es la suma. Pero ojo porque a veces uno se puede complicar. Vamos a ver un poco de PLSQL. ¿Vale? Y luego está un tercer bloque, aunque en la documentación habla de dos, que son las funciones nativas. Esta se utiliza C, aunque no lo dais, es el lenguaje de programación estructurado de referencia, muy potente, y es probablemente el más eficiente, es decir, como medio nivel, y permite hacer rutinas ya sean internas, es decir, que están ya compiladas estáticamente dentro de sitios de base de datos, o dinámicas que se usan cuando se necesitan a través de módulos de carga dinámica. Que quiera desarrollar su carrera en Postgres y ser un DBA, digamos, de Postgres ya profesional, probablemente termine desarrollando funciones nativas, porque son las más potentes, las más rápidas, bueno, y también las que necesitan un nivel más complejo de formación, ¿vale? Es interesante, pero bueno, y sabiendo C, ¿no? Digamos, es programación pura, por decirlo así. ¿Vale? Son nativas porque corren directamente sobre Postgres y las funciones que tiene nativas son así, de hecho, las que tiene ya predefinidas. ¿Vale? Los conceptos de funciones es repasando conceptos de programación modular, ¿vale? Como una evolución de la programación estructurada o procedural, así procedimentada, es usa parámetros de entrada y salida, o pueden utilizarlos, pero en principio usa parámetros de entrada y de salida. Como estamos hablando en un entorno de base de datos, hay un fuerte tipado de datos, es decir, sí se explicita el tipo de datos y en eso es como muy restrictivo. ¿Vale? Tiene el cuerpo del código donde está la programación, que usamos un paradigma declarativo, sea SQL, un paradigma imperativo, procedimental, bueno, como queramos llamar, que es, por ejemplo, PLSQL o hay otros, ¿no? Hay la documentación hay bastantes usando lenguajes procedimentales, ¿vale? Lenguajes más estructurados. El uso de las funciones es muy sencilla, se utilizan en sentencias SQL normalmente y devuelven un valor. Es un value expression. Ahí veis pues uno sin parámetros y otro con parámetros, ¿vale? Muy sencillo. Y ya hemos visto las funciones de agregación, por ejemplo, que ahora vamos a ver un poco también. Entonces, bueno, fáciles de utilizar es una de sus grandes ventajas. Entonces, Postgres tiene funciones ya desarrolladas, es también una de sus grandes ventajas porque ya están incluidas en el catálogo y es muy grande y como además se puede extender, pues esta es una de las ventajas, una de las razones que pueden ser
a utilizar Postgres, es su capacidad de extender su funcionalidad, ¿vale? De programar. Puedes ver todas las funciones instaladas, el metacomando creo que es /df y ahí ves todas las disponibles y están ya en el catálogo del sistema vinculado a la base de datos. Es decir, en el diccionario de datos, que se llama en otros contextos, de la base de datos ya están las funciones, están ahí de forma nativa y eso lo hace muy potente. Hay muchas y se pueden añadiendo más. Os puse aquí para que reviséis un poco por encima, porque sobre eso va el ejercicio, para jugar con algunas. Las funciones matemáticas, más típicas, no, de aritméticas, algunas estadísticas, bueno, veis ahí que hay un montón de funciones. Funciones de agregación, recuerda que vinculados a una agregación previas con la cláusula group by y los campos. Los agrupo previamente y sobre eso unas funciones de agregación. De hecho, se pueden crear funciones nuevas de agregación, ¿vale? Pero puede ser un poco más complejo. Pero cuéntame cuántos para cada grupo, cuéntame tantos, o dime el máximo, dime el mínimo, dime la media, bueno, ya lo hemos visto un poco, que se puede profundizar. Otras interesantes son las funciones para la gestión de secuencias. Simplemente las secuencias es esos campos especiales serie que van avanzando. Entonces, bueno, tiene funciones muy sencillas que es, por ejemplo, ver en qué valor va esta secuencia y cuál es el siguiente valor, ¿vale? También se utilizan. Los que habéis revisado algún código en Postgres veis ahí que aparece cuando se utilizan las secuencias en los campos ID, que es lo más habitual. Luego hay funciones también del sistema, porque el mismo catálogo permite funciones tanto de información del sistema como de administración del sistema. Hay de fechas y cadenas de texto, que eso lo vamos a dedicar en la próxima clase. Y bueno, y hay tropecientas mil más, ¿vale? Como hay muchas, la idea no es sabérselas todas, ni mucho menos, es saber consultar la documentación y para eso os propongo este ejercicio. El ejercicio consiste un poco en que busquéis una función que resuelva el problema que os planteo ahí, ¿no? Ahí os puse 10 problemas y revisamos. O sea, quiero conocer el valor máximo, entonces, ¿cómo lo busco? Si algunos bloqueáis porque no encontráis documentación, bueno, es preguntarme para que esté. Creo que, bueno, he puesto 10, a lo mejor puedo aumentar alguna más porque hay muchísimas funciones, ¿vale? Simplemente luego ya es buscar exactamente para el problema que tengo cómo lo resuelvo. El objetivo aquí es saber utilizar funciones y repasar un poco algunas que hemos visto, pero bueno, básicamente es trabajar con las funciones que ya vienen de forma nativa en Postgres.